Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy vamos a reflexionar en torno a distintos temas. Hoy vamos a acompañarnos de los libros y vamos a hacer recomendaciones también de lecturas de páginas web confiables. ¿Por qué les decimos esto? Fíjense que en el libro, uno de los más leídos de Galeano, Patas Arriba, la escuela del mundo al revés, en la página 152, Galeano relata lo siguiente: vidas ejemplares. En septiembre del 94, en los estudios de televisión de la Red Globo en Brasilia, el ministro de Hacienda, Rubens Recupero, estaba esperando que se ajustaran las luces y los micrófonos para una entrevista. Mientras tanto, conversaba distendido con el periodista. Hablando en confianza, el ministro confesó que él solo divulgaba los datos económicos favorables al gobierno y que en cambio ocultaba las cifras que no convenían. Yo no tengo escrúpulos, dijo, y anunció al periodista así, entre nosotros: cuando pasen las elecciones vamos a sacar la policía contra los huelguistas. Pero hubo una falla electrónica y la charla confidencial recogida por satélite, llegó a las antenas parabólicas de todo Brasil. Las palabras del ministro se transmitieron por el país entero. En esa ocasión histórica, los brasileños escucharon la verdad. Por una vez y por error, escucharon la verdad. Después el ministro no recorrió de rodillas el camino de Santiago, ni se azotó la espalda, ni arrojó ceniza sobre su cabeza, tampoco buscó refugio en las cumbres del Himalaya. Rubens Recupero se convirtió en secretario general de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. ¿Qué pasa en Brasil? Lo denunciaba Ernesto Villegas junto a sus invitados en el libro Golpe Bajo, que edita Nosotros Mismos y que hemos comentado y tuvimos el honor de presentar. En Brasil no hay televisión ni medios alternativos. En Brasil no hay un canal del Estado fuerte que sea como el contrapeso al gran monopolio que es la Red Globo de Brasil. Por tanto, ese ministro, ¿qué le importaba decir mentiras si no iba a ser criticado por los grandes medios que están todos en manos del gran poder económico en Brasil? No le importaba nada. Pero nosotros no nos debe parecer eso tan lejano, eso que nos cuenta Eduardo Galeano. Recientemente vimos por las redes sociales como una persona que ejerce el periodismo y que lo hizo durante mucho tiempo en un canal comercial, dijo una mentira, dijo que había fallecido, que había entrado a un hospital una persona que está presa por sus delitos y que ejerció funciones políticas, un político preso. Independientemente de que él sabía que era mentira y que eso podía causar una conmoción, dijo esa mentira en una cuenta de Twitter que tiene más de 1 millón de seguidores. ¿Qué hizo el señor cuando se demostró que su noticia del fallecimiento de ese señor no era cierta? Dijo: ay, me equivoqué, ay, me dijeron y confié. No hizo como decía Galeano, no se escondió bajo una mesa, no pidió disculpas, no dijo pero qué metida de pata, no le importó porque están acostumbrados a mentir. Entonces nosotros estamos rodeados, bombardeados permanentemente por páginas que mienten y que a veces están hasta hechas para mentir. Me refiero a un caso específico y como esa página hay muchos. Vamos a ver la captura de pantalla de 12minutos.com. Muchas personas en su inocencia nos dicen que han recibido una noticia, la noticia es tomada de ese portal y miren lo que dice ese portal. Es un portal hecho para fabricar noticias con apariencia de verdad en el que cualquier persona puede meterse, escribir, colocar una foto y crear un link de una noticia que puede ser difundida irresponsablemente, bien sea por inocencia o por mala intención, al mundo. Tengamos mucho cuidado cuando leemos una noticia de ver cuál es la fuente, ir a la página original y ver si es una página confiable. Hay que contrastar fuentes en estos momentos. Yo quiero dedicar esta parte del programa a recomendar lecturas de páginas que son confiables. Además de las páginas de nuestro organismo del Estado, que son páginas hechas
desde el ejercicio ético del periodismo, la página de nuestro canal, la página de la Radio del Sur, la página de Telesur, la página de Radio Nacional de Venezuela. Son páginas confiables en las que si alguna vez se comete un error, pues se dice, se pide disculpas y se asume. Y que son páginas en las que se va divulgando la información de manera responsable. Pero también hay personas del sector privado y personas que, si bien están en el sector público, también hacen sus reportajes, sus propuestas comunicacionales, que podemos leer con confianza porque contrastan fuentes, porque no se van a hablar lo primero que se les ocurre, sino están seguros de lo que están diciendo. Entonces, yo quiero recomendar la lectura atenta de páginas como 15yultimo.com. 15yultimo.com, que dirige Luis Salas y en las que están personas allí muy respetables como Vanessa Gutiérrez, como Pascualina Curcio y como otras personas que escriben allí en esa página 15yultimo.com. Allí en esa página 15yultimo.com vamos a encontrar análisis académicos de la situación de Venezuela y el mundo. Son páginas que podemos leer con mucha confianza porque sabemos que son páginas que contrastan información y que ofrecen análisis serios sobre cualquier tema que allí presenten. También podemos ver con muchísima confianza páginas como albaciudad.org. En esta página me detengo, es una página que es de la radio del Ministerio de la Cultura, pero allí se hacen reportajes de investigación periodística sumamente serios, con contrastes de videos, de audios, de noticias que nos permiten llevar al mundo la realidad de lo que sucede día a día en Venezuela. albaciudad.org es una página sumamente recomendable. Misión Verdad también es una página que podemos leer tranquilamente. latabla.com también es una página que tiene unos análisis muy buenos. La Iguana .tv, La Iguana también es una página que nos presenta información que tiene una personalidad en la forma de ser expuesta, pero que también incluye periodismo serio. Y cualquiera de estas páginas, si uno ve un gazapo, si uno ve algo que no corresponde, como está la interacción por los medios y está dirigida por gente seria en estas páginas, si uno tiene algo que comentar, en estas páginas hacen las correcciones debidas, son páginas serias, no es que voy y digo cualquier cosa por las redes y después lo borro y digo que yo no fui o que me hackearon la página. No, estas son páginas serias. Y son simplemente unos ejemplos que les estamos dando para que ustedes cuando conversen con personas del exterior, cuando vayan a transmitir en las redes, sepan que hay páginas que tienen gran credibilidad. Entonces, esas que hemos mostrado, las recomendamos, las hemos usado, las hemos recomendado a personas en el exterior para saber sobre Venezuela y las hemos usado como referencia. Nosotros en las páginas de la libreriamediática.com y tvlecturas.com presentamos información cultural divulgativa de nuestros colectivos que también les decimos que son interactivas y que pueden ser contrastadas con otras fuentes. Vamos entonces a hablar de otras cosas, de otros temas durante todo el programa. Queríamos darnos estos minutos para la reflexión que es tan importante en los tiempos que vivimos. Ya venimos con más de la Librería Mediática. La Librería Mediática lee al mundo. Hoy la Librería Mediática lee al mundo y se va a Estados Unidos con la increíble historia del escritor John Kennedy Toole y su novela La Conjura de los Necios. Toole nació en 1936 en New Orleans, ciudad que nos acompaña con su jazz en la composición de Morricone y Tomasi para la película La Leyenda de 1900, versión de Tornatore de la novela de Alessandro Baricco. La vida de John Kennedy Toole es de por sí una historia apasionante. Atormentado por no lograr publicar su novela La Conjura de los Necios, se quitó la vida a los 33 años, en 1969. Luego de que el escritor falleciera, su madre fue de editor en editor hasta lograr en 1980 que la obra fuera publicada. Ganó el Pulitzer y hoy Toole es considerado uno de los mejores escritores estadounidenses de todos los tiempos. La obra de John Kennedy Toole es indescriptible. La Conjura de los Necios comienza con un epígrafe de Swift,
que dice así: cuando en el mundo aparece un verdadero genio, puede identificársele por este signo: todos los necios se conjuran contra él. La novela nos presenta la vida del inolvidable Ignatius Reilly, su entorno familiar y su estrafalaria forma de vivir y verse a sí mismo y a los demás. Tull pone en la boca de su personaje críticas al mundo actual, al que define como carente de teología y geometría, de decencia y de buen gusto. Trágico y cómico al mismo tiempo, disparatado, ocurrente y muy original, el libro de John Kennedy Toole es un vicio y como buen libro lo recordaremos siempre después de haberlo leído. Su editor, Walker Percy, presenta la novela así: es una verdadera lástima que John Kennedy Toole ya no esté entre nosotros escribiendo, pero nada podemos hacer salvo procurar que al fin esta tragicomedia humana, tumultuosa y gargantuesca, pueda llegar a un mundo de lectores. La conjura de los necios inicia así. Una gorra de cazador verde apretaba la cima de una cabeza que era como un globo carnoso. Las orejeras verdes, llenas de unas grandes orejas y pelo sin cortar, y de las finas cerdas que brotaban de las mismas orejas, sobresalían a ambos lados como señales de giro que indicasen dos direcciones a la vez. Los labios, gordos y bembones, brotaban protuberantes bajo el tupido bigote negro y se hundían en sus comisuras, en plieguecitos llenos de reproche y de restos de patatas fritas. En la sombra, bajo la visera verde de la gorra, los altaneros ojos azules y amarillos de Ignatius Reilly miraban a las demás personas que esperaban bajo el reloj junto a los grandes almacenes de H. Holmes, estudiando a la multitud en busca de signos de mal gusto en el vestido. Y así termina nuestro viaje al mundo desde la librería mediática, hoy dedicados a conversar de John Kennedy Toole, de New Orleans, Estados Unidos. Y bien, porque traemos a colación en este momento del programa a John Kennedy Toole, a este escritor maravilloso que se quitó la vida desesperado porque nadie editaba sus libros. Porque muchas personas piensan que, bueno, tengo una novela escrita, tengo poesías, tengo ensayos y nadie me edita, nadie me hace caso. En la época de John Kennedy Toole, en 1969, no había la edición digital, no había esa opción. Ahora tenemos, por ejemplo, en Venezuela, la opción digital, la opción de participar en concursos, la opción de hacer nuestro propio blog y editarnos nosotros mismos, de hacer libros en edición por demanda, es decir, ir encargando la impresión de libros según los vayamos vendiendo. Hay muchísimas formas de editar. Editar para digital y editar para papel es diferente. En el caso de John Kennedy Toole fue la insistencia, como contamos allí, de su madre, que después de 11 años llevando de editorial a editorial el manuscrito, logró que fuera publicado este libro, La Conjura de los Necios, que es una de las novelas de culto que hay en el mundo literario, que es extraordinaria, y esa novela fue premiada póstumamente, publicada y premiada póstumamente, pero no hay que llegar a esos extremos. Entonces, cuando queremos editar, ¿qué debemos hacer? No debemos esperar a lamentarnos de nuestra triste suerte, pues nadie nos editó, sino tratar de exponer, habiendo hecho el registro de los derechos de autor de nuestra obra, en la mayor cantidad de sitios, nuestra creación. A veces en un concurso nuestro libro será rechazado, a veces en una editorial será rechazado, pero si es un libro que vale la pena, seguramente va a ser editado, y si tenemos muchas ganas de editar y de publicar y nosotros queremos hacer pública nuestra obra, pues también podemos hacerlo a través de un blog o nosotros mismos hacer un PDF y empezarlo a divulgar por las redes. Fíjense, por ejemplo, editar este libro, Palabra de Chávez, un subversivo amoroso de Leonel Ruiz, con las partituras y las letras de su disco, se hizo en México. Esperamos que una edición similar se haga acá en Venezuela, y es una edición que requiere una dedicación particular. Este libro, Palabra de Chávez, un subversivo amoroso. Editar un libro con troquelado es también diferente a editar un libro sencillo. Este tipo de libros que hace la editorial Vid & Co. en Venezuela requieren una atención especial. Hay folletos o libros más sencillos que pueden editarse
hasta en papel sencillo, porque lo que se quiere es la divulgación masiva. El perro y la rana edita mucho en este formato. Este libro de Jacqueline Clarac nos lo regaló Julieta Cantos del Táchira, y fíjense, es un libro que está editado de forma cuidadosa, pero es un libro sencillo. La cultura campesina en los Andes venezolanos, El perro y la rana. La editorial Nosotros Mismos, que referíamos hace rato con el libro de Ernesto Villegas, Golpe Bajo, ha editado también poemarios en estos formatos particulares, un formato cuadrado, es un libro que tiene una edición cuidadosa y un formato particular, Reinventario de Clodovaldo Hernández, una editorial venezolana independiente que se llama Nosotros Mismos. En Ciudad Maracay, lo presentamos acá en el programa, están empezando a hacer libros como Zamora, General del Pueblo Soberano. Esta es una impresión para la revisión y luego llevarlo realmente a imprenta, pero aquí ya uno se da cuenta de que, bueno, que es un libro que está totalmente ilustrado y que Yomar Meléndez edita y que escribe Carolina Álvarez con ilustraciones de Luis Hernández. Es un libro sencillo, pero es un libro que también requiere un cuidado editorial, así como que trajimos una vez de China, que tiene troquel, que tiene fotografías, que es un libro que tiene un cuidado, mire, tiene un cuidado editorial particular. Son libros que requieren una edición importante, fotografía, es una edición bilingüe en chino y en castellano, que nos regaló Wilfredo Carrizales con esta dedicatoria hecha a mano. Los libros de papel pues permiten este registro de dedicatorias hechas a mano que nos quedan como objetos también para los lectores, como objetos de culto. Y también tenemos libros que son con la tapa de este tipo o tapa dura, que también requieren otro cuidado editorial. Pero ahora, a diferencia de los tiempos en los que John Kennedy Toole no pudo ser editado, tenemos muchísimas facilidades para que nuestra obra sea divulgada. Venimos con más en un ratico. Hoy estamos hablando de muchos temas referidos a el mundo 2.0, el mundo 3.0 y el mundo de la edición tradicional. La librería mediática lee al mundo. La librería mediática lee al mundo y se va a Suecia para comentar literatura negra y la trilogía Millennium de Stieg Larsson. Nos acompaña Duke Ellington en la parte musical con Noches Selváticas en Harlem, pues el jazz y la literatura de suspenso policial siempre han estado relacionados. Millennium es una historia de suspenso contenida en 3 libros. Son 2000 páginas atrapadoras que nos cuentan una historia familiar, nos hacen viajar a una Suecia no tan perfecta como la hemos conocido en noticias y reseñas. Se trata de 3 libros con títulos extraños: Los hombres que no amaban a las mujeres, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina y La reina en el palacio de las corrientes de aire. La trilogía Millennium del sueco Stieg Larsson es un vicio porque al empezar no puede pararse de leer. Es un buen bestseller, cosa extraña en los libros que trascienden los récords de ventas, que suelen ser aburridos y previsibles. La literatura de Larsen contiene también una fuerte crítica social y gran coherencia con la personalidad del escritor, un luchador por un mejor mundo y activista de las causas progresistas. Los personajes de Millennium son extraños y reales. Michael Blomqvist y su revista de economía, sus reportajes polémicos, el bien y el mal en permanente pugna. La indescriptiblemente inteligente Lisbeth Salander, los crímenes de la familia Wanger y todo el entorno de parajes y costumbres suecos, para nosotros lejanos y misteriosos por ser tan diferentes al trópico venezolano. La vida del escritor, que finalizó abruptamente antes de ver el éxito de sus novelas, leídas por millones y traducidas a decenas de idiomas, llevadas al cine y comentadas, es tan apasionante como sus escritos. Invitamos a todos a investigar y conocerla. Hoy la librería mediática leyó al mundo y conoció a Suecia a través de la serie Millennium del escritor Stieg Larsson. Bueno, este también es un caso interesante en el mundo de la edición.
una persona conocida por sus investigaciones, su manera polémica de ser, su búsqueda de la verdad en el periodismo, un gran éxito editorial que se vislumbraba, le da un infarto y no ve su obra publicada. Como él no estaba casado con su pareja y en Suecia no se reconoce el concubinato, todos los beneficios de estas publicaciones que se han traducido a muchos idiomas han quedado entonces en su familia y su esposa o su concubina, su pareja, quedó desprotegida, cosa que él jamás habría aceptado. Y él no quería casarse porque, al parecer en Suecia, cuando uno se casa entra a un registro en el que toda su vida queda como pública y él para hacer sus investigaciones no podía permitirse estar en ese registro. O sea, es una historia muy particular. Ya en esta novela, que está hecha en años recientes, ya las redes sociales existían, ya existe todo este contacto que tienen las personas vía internet, las polémicas que pueden hacerse, y entonces entramos en un mundo que está reflejado, un mundo contemporáneo que está reflejado en esa novela, con Lisbeth Salander, que es una hacker, que es una investigadora extraordinaria, que sabe hilar fino con distintos detalles, y que nos lleva a una lectura apasionante de una novela que es larguísima, en 3 tomos, pero que es una novela que a uno realmente lo vuelve loco, porque no puede uno dejar de leer esa obra. Entonces, ¿por qué traigo a colación todas estas cosas? Porque estamos en un mundo en el que las redes sociales son accesibles a todos. Entonces, estamos en época de constituyente, en época en la que leemos la Constitución, en la que revisamos, en la que nos repensamos como país, y entonces, además de una lectura atenta, empezamos a ver cómo esas discusiones y debates también pueden darse por las redes sociales, las propuestas pueden conocerse vía redes sociales, los candidatos a constituyentes o sus propuestas o lo que ellos reciben se va divulgando también vía redes sociales, además de asambleas presenciales y de reuniones. Y entonces, en época de constituyente, pues las redes sociales nos pueden servir para polemizar, para nutrirnos de lo que otras personas piensan sobre lo que debería ser la realidad del país, lo que debería elevarse a rango constitucional, lo que debe ampliarse. Es toda una reflexión que nosotros hacemos. Y la hacemos desde la conciencia, desde la lectura atenta de la Constitución, de un gran logro que hemos tenido hace 18 años, de un pensar cuál es nuestra realidad, cuáles son los avances que ha habido en Venezuela en estos tiempos, qué debe incluirse en la Constitución, qué nos falta, y entonces la lectura atenta de la Constitución nos ayuda mucho, nos ayuda también a saber y conocer y entender el concepto de poder popular. Este libro de Miguel Maceo, en El perro y la rana, nos ayuda a comprender ese concepto que manejamos en Venezuela, estando en democracia participativa y protagónica, que no es la democracia representativa que estaba en la Constitución del año 61. También las realidades económicas de Venezuela, las nuevas realidades, los nuevos escenarios, podemos entenderlo leyendo este libro, La mano visible del mercado, Guerra económica en Venezuela, de Pascualina Curcio, que no solamente puede conseguirse en distribución gratuita, sino también lo editó nosotros mismos, está también a la venta en librerías y también está descargable en diversas páginas. También una lectura que nosotros recomendamos en estos tiempos es El Aló Presidente Teórico. Este libro nos lo regaló a Isidoro y a mí Adán Chávez cuando vino como ministro de Educación a darnos una entrevista. Él ahora es parte de una comisión constituyente que está viajando por Venezuela para conversar en torno a estos temas, y me parece que las ideas de Hugo Chávez que fueron recogidas en este libro, transcribiendo diversos a lo presidente teóricos, pues nos pueden servir también para la reflexión. No solamente debemos reflexionar en lo que somos ahora, sino en lo que fuimos en alguna época. En este sentido, este libro de Vladimir Acosta, Venezuela Rebelde, Rebeliones y Conspiraciones Venezolanas previas al 19 de abril de 1810, nos orienta en la historia de otros procesos que nos llevaban a ser un país que tenía unas características y unas realidades en una época determinada de la historia. Y también libros como este, de Juan Ramón Guzmán, que nosotros digitalizamos en la página elpicadillodeldomingo.wordpress.com, nos orienta también en torno a realidades de nuestro país, a nuevas realidades,
y análisis muy bien hechos por Juan Ramón Guzmán, de la disociación psicótica a la guerra económica, 12 artículos de opinión en defensa del pueblo. Esto también es un libro recomendable para estas épocas, y muy recomendable es ver la película La planta insolente para que nos llenemos de nacionalismo, de buen sentido de nuestra soberanía, entendamos que estos ataques imperiales hacia Venezuela para aprovecharse de sus riquezas y para imponernos una colonización que no podemos permitir, no son modernas, son de ahora, ya venían siendo sufridas por Venezuela en otras épocas. Entonces, libros como este de Manuel Carrero, Cipriano Castro, Soberanía Nacional e Imperialismo, nos ayudan a entender la historia en ese momento, y esa gran película de La Villa del Cine, dirigida por Román Chalbaud y escrita por Luis Brito García, nos va a hacer entender qué es la soberanía, cómo se atacó en esa época, y nos va a hacer entender cómo esos elementos de soberanía pues debemos reforzarlos dentro de nuestra Constitución. El colectivo TV Lecturas y la Librería Mediática se reunió, hizo propuestas y por consenso elevamos a la Comisión Constituyente nuestras propuestas para participar, como todos podemos hacerlo, en democracia participativa y protagónica, en la construcción y diseño de nuestro país, Venezuela. Ya venimos con más de la Librería Mediática. Hoy la Librería Mediática lee al mundo y se va a Inglaterra a reír con los ocurrentes humoristas ingleses que conformaron el Monty Python. Hace algunos años, el ingenio de Chapman, Cleese, Idle, Gilliam, Jones y Palin hizo posible que se reunieran nuevamente y publicaran su autobiografía como grupo en un libro compilado por Bob McCabe, crítico cinematográfico de la BBC. Un libro lleno de recuerdos, fotografías, anécdotas e historia del cine inglés. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. Al fondo escuchamos la canción Mira el lado bonito de la vida, una irónica composición que remata la hilarante película La vida de Brian, una comedia de enredos que cuenta una historia que sucede en los tiempos de Jesús y que de una forma muy ingeniosa recorre las peripecias de Brian, un habitante de Nazaret que protagoniza una comedia que entre risas y locuras tiene planteamientos filosóficos y una crítica social muy profundos. Por cierto, una película que pudo ser posible porque el ex Beatle, George Harrison, se atrevió a financiarla. Las más hilarantes situaciones estuvieron presentes en cada una de las películas de Monty Python, como Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, El sentido de la vida y La vida de Brian, todas por supuesto criticadas por los pacatos, pero admiradas por quienes celebran la libertad de pensamiento, la inteligencia y la creatividad. Del libro Monty Python, la autobiografía por Monty Python, tomamos las siguientes frases sobre la película La vida de Brian, dichas por miembros de este grupo de humor inglés. Terry Jones dijo: sabíamos que la historia se asemejaría vagamente a la vida de Jesucristo, pero pronto se hizo evidente que no podíamos hablar de Cristo porque no era allí donde residía el humor. Lo gracioso es que alguien haya predicado con tanto ahínco el amor y la paz para que luego sus seguidores se pasen 2000 años matándose y torturándose unos a otros porque no pueden ponerse de acuerdo sobre la forma en que lo dijo. John Cleese afirmó sobre la vida de Brian: la verdad es que no creo que nadie pueda mofarse de la vida de Jesús, no tiene ningún sentido. El absurdo no tiene que ver con las enseñanzas de los fundadores de la religión, sino con lo que hicieron de ellas los que vinieron después. Siempre me ha sorprendido que la gente no lo pille. Hoy la Librería Mediática leyó al mundo y se fue a Inglaterra para recordar el especial humor inglés de los Monty Python, que se atrevieron a reírse siempre y reírse de todo, principalmente de ellos mismos.
A ver, ¿por qué nosotros hemos elegido este video? En esa serie de la librería mediática Lea el Mundo de Nuestra América, que pueden disfrutar completa en tvlecturas.com, en la televisora de los libros, en la banda de programación dedicada a los micros de la librería mediática, a este proyecto de la televisora de los libros que hace tiempo estamos llevando adelante. Porque una de las formas de intercambiar entre los seres humanos es el uso de la ironía y el humor. Para usar la ironía y el humor, es muy importante leer de todo, saber procesar lo que leemos. Entonces, nosotros somos territorio libre de analfabetismo, ¿verdad? Hemos logrado eso, somos territorio libre de analfabetismo gracias a la misión Robinson, que esperamos que junto con todas las misiones llegue a tener rango constitucional, tantas cosas hermosas que se han logrado con la misión Robinson. Entonces, somos libres de analfabetismo, pero somos libres de analfabetismo funcional. Entendemos perfectamente todo lo que leemos. Ese derecho a ser libres de analfabetismo funcional debería ser también constitucional. Lo hemos nosotros trabajado, hemos luchado por eso a través del Foro Permanente de Educación Crítica sobre Medios de Comunicación. El entender claramente lo que leemos, lo que recibimos por las redes, lo que recibimos por la radio, por la televisión, es importante. Entonces, este derecho a ser libres de analfabetismo funcional, a entender correctamente el contenido de medios, redes, libros, radio, televisión, es algo por lo que tenemos que trabajar en Venezuela y que debe ser también un derecho. Ese derecho nos permitiría estar protegidos contra las mentiras y las falsificaciones y manipulaciones que recibimos a través de medios, libros, radio, televisión, redes, y nos permitiría también manejar mucho más correctamente el lenguaje. El leer también los clásicos nos ayuda muchísimo, obras que se siguen leyendo a lo largo de los años. Nosotros en la Feria de la Lectura de Guárico conseguimos en los puestos de libros leídos, que llaman también libros usados, clásicos de la literatura universal, de Lope de Vega, El mejor alcalde, El rey y Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna es importante leerlo en consideración a cuándo se escribió y por qué se escribió. Aquella frase de Fuente Ovejuna, señor, revisen que es importante releer los clásicos. En Venezuela tenemos clásicos como Ramos Sucre. Ramos Sucre es un poeta de culto, es un poeta que tuvo una vida atormentada y que aportó a la literatura venezolana grandes creaciones. Este libro es particular porque nos gusta, porque es un libro muy íntimo en el que vamos a conocer a un Ramos Sucre que escribe cartas, que escribe artículos, vamos a conocer más de su vida en esta vieja edición de Monte Ávila que se llama Los aires de presagio. Muy hermosa edición que nosotros recomendamos y que recomendamos a Ramos Sucre como un clásico venezolano. También es un clásico de nuestra América y que deberíamos leerlo, no porque nos obligaron en el colegio y porque nos dijeron que lo teníamos que leer, sino porque es una gran obra de la literatura, Hombres de Maíz, de Miguel Ángel Asturias. Hombres de maíz porque somos de maíz, así como los europeos son de trigo, nosotros somos de maíz. ¿Por qué? ¿Por qué habla Miguel Ángel Asturias de hombres de maíz? ¿Por qué nos obligan a leer esto en bachillerato? ¿Por qué no nos dicen que lo leamos con deleite, que nos reconozcamos como nuestroamericanos acá? Vamos a leer este libro fuera de obligaciones y reconozcámonos también en nuestros clásicos. Y cuando uno visita, que es lo que yo recomiendo, ir a las librerías, ir a las bibliotecas, ir a las ventas de libros usados, con la misma curiosidad y con la misma atención con la que uno va a un cine, con la que uno va al parque, con la que uno va a la playa, convertir ese descubrimiento de los libros en un paseo familiar, en un paseo de amistad, en un paseo de pareja. No importa que no compremos, pero nada más estar en contacto con los libros, hojearlos, encontrar un libro que se nos había perdido o que estábamos buscando hace mucho tiempo y lo conseguimos, reunir después el dinero para comprarlo, buscarlo en una biblioteca, es un paseo sabroso que nosotros debemos cultivar. Este libro lo consiguió Isidoro, es una anécdota de un escritor estadounidense, Sloan Wilson, El hombre del traje gris. Lo tenía en sus recuerdos de juventud y lo consiguió en Guárico en una venta de libros usados. Yo lo estoy leyendo para ver por qué Isidoro particularmente le llamó la atención este libro. Este escritor
pudo escribir ese libro porque su esposa y su familia lo apoyaron para que él se dedicara exclusivamente a escribir y poder publicar. Ya venimos con más de la librería mediática, hoy reflexionando en torno a libros, a redes, analfabetismo funcional, analfabetismo mediático y otros temas. ¿Me veo? Sí. Había una vez un cuentito, el pajarito azul. El pajarito azul quería aprender a volar, pero a él le da miedo, así que prefiere caminar. ¿Y qué más? ¿Qué? ¿Cómo sigue el cuentito? ¿Qué? ¿Terminó? No terminó. ¿Cómo sigue? Así. El pajarito azul no podía subir al árbol. ¿Y qué pasó? ¿No puedo leer? Sí, léelo. El pajarito azul no podía subir al árbol. ¿Y entonces qué pasó? Sus mamás y sus mamares le ayudaron a aprender a volar. ¿Entonces qué pasó? El pajarito azul le ponen un casco y unas palitas y aterrizaje. ¿Entonces? Después de practicar un chomcho, el pajarito azul está listo para volar solo. ¿Entonces? Y fin colorado, este cuentito lo terminan y va a llorar. ¡Muy bien! Era el resultado de interactuar con los niños de forma espontánea. Compárenlo con esos programas horrendos en los que los niños los colocan en situación de ser una especie de payasitos con discursos aprendidos, disfraces de adultos, poco naturales, infelices, se sienten muy infelices porque tienen que aprenderse largos textos para ser una especie de payasos enfrente de los adultos. Qué diferencia, ¿verdad? Qué enternecedor, qué hermosa relación entre la madre, el niño y el libro. El niño está simplemente comentando lo hermoso que le ha parecido un cuento que le han leído muchas veces. Él no sabe leer, evidentemente, pero él dice que lee y simplemente contó. Fíjense la sabiduría de los niños, que él dice que le enseñaron a aprender a volar al pajarito. Y enseñar a aprender es una teoría de Simón Rodríguez, de nuestro Robinson. Fíjense qué hermoso es cuando a nuestros niños los dejamos ser niños. Entonces, no permitamos que a nuestros niños los usen como una especie de muñecos para complacer los intereses de los adultos. Los niños deben ser libres de expresarse y estar en relación con los medios, aún en ese video que era casero, de forma muy natural. Son cosas que nosotros hemos planteado en cómo hacernos amigos de los libros mientras vemos televisión. Esta investigación que mereció el Premio Municipal de Periodismo en su oportunidad, en 2014 cuando se publicó, y que habla del método Medios de Comunicación y Lectura o método MIL, donde nosotros tratamos de hacer
un libro que les sirva a los padres para leer en voz alta a los niños y proponerles hacer cosas como las que Santiago nos ha mostrado. Seguimos nosotros contándoles de libros que conseguimos en puestos de libros usados en la Feria de la Lectura de Guárico. Fíjense cómo un niño no se va a divertir con un libro así. A los niños hay que enseñarles primero que los libros pueden ser juguetes. Ojitos Saltones es un libro que va narrando una historia a través de este libro con un muñequito que nos presenta de forma sencilla un tema que podemos compartir con los niños y jugar con ellos. Una vez los niños van aprendiendo a leer, van pidiendo libros que tengan menos dibujos porque quieren hacer ellos, crear ellos sus propias imágenes. Entonces es importante jugar con ellos. También hay libros que proponen interacción, pero desde el papel. Este libro, Tito vuela al sur, nos va mostrando la historia de otro pajarito azul, que no es el de ese libro, que si alguna persona sabe cuál es el título de ese libro del video, si nos pudiera contar, porque lo hemos detenido, no se ve claramente el título del video, eso es la única cosa que el video tiene, que bueno, no tiene el título. Pero aquí hay otro pajarito azul que viaja al sur y que está deseando estar en el trópico. En este libro le proponen a los niños los opuestos, frío-caliente, parado en movimiento, bajo y alto, y así. Este libro trae además una pestaña con un pajarito que pueden fabricar los niños y unas calcomanías para que los niños jueguen con el libro y según las instrucciones del libro puedan usar estas calcomanías. Son libros muy bellos que hablan de la interacción, pero que hacen que el niño no pierda la motricidad fina que le da el contacto con el papel y el despegar y pegar las calcomanías. Reiteramos, es importante que el niño no pierda la oportunidad de escribir y dibujar a mano y no a través de las tabletas solamente. Las tabletas y las computadoras están bien, pero no debemos dejar de escribir a mano. Libros como este también son muy oportunos porque son datos curiosos que podemos compartir día a día con los niños y hablar con ellos de distintos temas, con distintas preguntas, con temas que nos van a llevar a películas, a videos, a documentales y a estudios de una manera muy interesante. Libros como este, nada más que hechos. No te lo vas a creer, miles de datos curiosos, sucesos insólitos y espeluznantes. Esto les fascina a los niños. Esta de la literatura nórdica, Astrid Lindgren es un clásico y en la literatura nórdica salen mucho los enanitos de noche. Esta es la historia de un enanito llamado Tomten, que puede interesarle a nuestros niños también para contrastar nuestros paisajes y los paisajes de otras latitudes. Y también y con eso terminamos, otra de las actividades que podemos hacer con los niños, además de ir a librerías, a ventas de libros usados, a ferias del libro, a bibliotecas, es visitar museos. ¿Cómo hacemos para visitar museos? Podemos mostrarle a los niños en este libro de Wendy Beckett, Historia de la Pintura, una guía esencial del arte contemporáneo, pero también podemos ir a nuestros museos, saludamos a Joan Bernet, directora de Museos Nacionales, a nuestros museos que son de entrada libre en Venezuela, a diferencia de otros países, y pasearnos por la lectura de los cuadros, ver los videos, ver más de artes y comprender la pintura como algo más allá de contemplativo, algo que a nosotros nos dé felicidad y nos haga inspirarnos para escribir y para pensar. Con esto nosotros terminamos por hoy, acompañados de libros, redes, reflexiones, para invitarlos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa.